Bueno, muy buenas noches para todos. Agradezco su puntualidad y su asistencia a esta segunda webconferencia de nuestra actividad en curso, que es la fase 2, denominada contaminación del agua. Bueno, les agradezco, me confirmen por favor a través del chat si me escuchan y si en este momento están viendo mi pantalla. Les agradezco mucho. Buenas Listo. noches, sí señora. Buenas noches. Perfecto, muchas gracias. Claro que sí, recuerden exactamente, también pueden habilitar su micrófono. Yo por aquí los estoy leyendo también a través del chat. Bueno, todavía se siguen uniendo más compañeros. Pues bueno, muy buenas noches para todos. Me presento nuevamente, mi nombre es Nauri Castellanos y soy la directora del curso de Química Ambiental. Los estaré acompañando en esta webconferencia de nuestra fase 2, en donde ya pues vamos a realizar les voy a brindar un contexto general de los elementos que necesitamos para dar respuesta al paso 4. Vamos a hablar un poquito acerca de algunas generalidades mientras los compañeros se van uniendo a la reunión. Entonces, bueno, recuerden ustedes que pues en este momento nos encontramos en la segunda semana de nuestra actividad, la cual finaliza el día sábado 13 de marzo. Ese día finaliza nuestra actividad de la fase 2 y el día domingo 14 de marzo iniciamos con nuestra fase 3 del curso. Entonces, bueno, recordemos nuevamente, aquí quiero hacer un pequeño recorderis antes de arrancar con nuestra parte conceptual. Para los que hasta ahora están ingresando a la actividad, importantísimo que por favor ustedes ingresen al entorno de aprendizaje. Allí en el entorno de aprendizaje ustedes van a poder encontrar tanto la guía de actividades con la que estamos trabajando en este momento, en la carpeta denominada Guía de Actividades y Rúbrica de Evaluación, y vamos a encontrar también el foro de discusión, que es donde estamos llevando a cabo nuestra interacción. Realmente me complace mucho pues que durante el día he revisado bastantes trabajos del curso, todavía tengo algunos pendientes, pero durante esta semana he recibido una gran cantidad de trabajos, aportes que ustedes han hecho a los pasos 1, 2 y 3. Entonces, pues sé que la mayoría de ustedes ya ha recibido realimentación. Algunas personas que me han enviado hoy durante el día o ayer en la noche, pues espero estarles retroalimentando hoy mismo para que puedan encontrar sus realimentaciones el día de mañana. ¿Listo? Entonces, recordemos que estamos trabajando principalmente con dos documentos base, uno que es la guía de actividades y otro que es el anexo 1. Buenas noches, Luis Felipe. Correcto. Estamos trabajando también con el anexo 1, que es el documento preliminar que se les compartió. ¿Para qué? ¿Será que alguno de ustedes me puede recordar para qué estamos empleando el anexo 1, además de la guía de actividades? Recuerden que pueden escribir también por aquí a través del chat. Aquí se siguen uniendo más. Tutora, porque allí se encuentra pues un texto que nos orienta hacia trabajar sobre la actividad, sobre la guía. Listo. Muy bien, gracias. Aquí en el anexo 1, Sí, ahí en, ¿sí? Te escucho. qué pena. Sí, en el anexo es como para nos orienta a, digamos, de coger el departamento y qué sector o qué industria presente en cada departamento. Entonces hay una tablita, si uno es del departamento de Cundinamarca, entonces le dice qué sector está, digamos, industria manufacturera o industria de curtiembres, bueno, de curtiembres no, sino de otras, así. Y también nos especifica qué tipo de industria para uno escoger en la actividad. Exactamente. Perfecto. ¿Me recuerdas tu nombre? Yuri. Yuri, muchísimas gracias. Listo, entonces sí, exactamente. Entonces en el anexo 1 ustedes van a encontrar una lista de departamentos de sectores industriales y además van a encontrar un texto orientador que les permite elegir la industria dentro de ese sector industrial elegido. Entonces es importantísimo que ustedes lo descarguen. Cuando me doy cuenta que no lo han descargado, cuando de pronto eligen, por ejemplo, un sector industrial que no hace parte del documento o eligen como industria una empresa. Una empresa o la razón social de una empresa, entonces pues allí me doy cuenta que no se ha tenido en cuenta el anexo 1
En muy pocos casos, ¿no? Pero les he hecho la anotación a aquellos que todavía no han descargado el anexo 1, ¿listo? La interacción la estamos llevando a cabo en el foro correspondiente denominado fase 2, desarrollo de la actividad. Allí ustedes van a encontrar un mensaje de bienvenida con unas instrucciones muy generales que son las mismas que aparecen en la guía de actividades y un documento adjunto que es el formato sugerido para presentar la actividad. O sea, para que podamos organizar nuestra información, he adjuntado un documento en Word para que ustedes lo puedan editar en el mensaje de bienvenida y es desde allí donde ustedes me están compartiendo sus aportes. ¿Listo? Este es el formato de entrega de la fase 2. Exactamente, por aquí Caterina me escribe que el documento del anexo es para darle un orden a la actividad. Entonces recordemos que nuestra actividad tiene 4 pasos. Hoy vamos a hablar sobre los conceptos teóricos del paso 4 y algunos conceptos que nos van a permitir el desarrollo de los ejercicios asociados a este paso. En eso consiste nuestra web del día de hoy. Rápidamente, paso 1, paso 2, paso 3. Entonces, en el paso 1 identificamos el problema. Para poder identificar el problema, pues como les comento, debemos revisar el anexo 1. Allí ustedes van a publicar en el foro y pueden utilizar para ello el formato de entrega de la actividad, indicando el departamento donde ustedes se encuentran de preferencia, ¿sí? A ese departamento ustedes pues van a atribuirle o van a escoger un sector industrial. Aquí hay un ejemplo. La explotación de minas y canteras. Yo les recomiendo que sean muy cuidadosos en la elección del sector industrial, dado que es importante que ustedes investiguen acerca de la importancia de ese sector industrial en su departamento. De esa manera, esto les va a permitir elegir la industria. Por ejemplo, aquí la industria que se pone a manera de ejemplo es la mina dedicada a la explotación de dolomitas. Entonces, importantísimo que ustedes identifiquen una industria que en este caso represente también un problema de contaminación del recurso hídrico generado por la generación de residuos, ¿sí? Puede ser también que la empresa o la industria que ustedes hayan elegido, pues ya tenga toda una normatividad antes de arrojar sus residuos a los recursos hídricos. Eso también nos sirve porque de hecho ustedes van a tener que analizar el problema y diseñar una posible alternativa y esos elementos que encuentren de la industria elegida pues les van a servir para poder llevar a cabo el paso 2 y el paso 3. Entonces, como estamos trabajando en la fase 2 denominada contaminación del agua, nosotros ya identificados estos aspectos que son los principales, vamos a pasar al paso 2. Ustedes en el paso 2 van a hacer una lluvia de ideas en donde ustedes identifiquen, por ejemplo, la lista de aspectos conocidos como cambios físicos y agentes que impactan el recurso hídrico. Para ello es importante que ustedes también investiguen, o sea, aquí no solo vamos a colocar datos que conocemos o que creemos que tienen un impacto sobre la problemática de contaminación del agua, sino que también averigüemos, en este caso, posibles causas de contaminación hídrica producidos por esa industria. Entonces aquí nos vamos a ir a la literatura. ¿Qué he encontrado a nivel general? Que en los trabajos de algunos estudiantes pues me han colocado algunas causas y efectos de la contaminación del recurso hídrico que realmente se aplican para cualquier tipo de industria. Entonces, bueno, esa búsqueda preliminar es importante, pero debemos también orientarla a la industria y al sector industrial elegido. Entonces, es importante que ustedes investiguen al respecto. Y a partir de esas causas y efectos generados en esa lluvia de ideas, vamos a construir un diagrama de Ishikawa. Se le conoce también como diagrama de espina de pescado. Hemos hablado de este diagrama en la web conferencia de la semana pasada, cómo construirlo, qué elementos se deben considerar, qué es una causa, qué es un efecto. Todo esto ya lo abordamos y lo podemos ver en la grabación de la web conferencia que se realizó la semana pasada para la fase 2. Listo, Juan Aristizábal dice, profe, ¿la contaminación solo se debe tomar si es por residuos? No necesariamente. Aquí podemos
También identificar otros tipos de factores que están generando contaminación al recurso hídrico, no necesariamente residuos, pero lo importante es que ustedes lo enfoquen sobre la industria en la que están trabajando. ¿Listo? Eso es lo importante, que no perdamos el enfoque para que veamos entonces la distinción entre cada trabajo y el ejercicio de búsqueda e investigación que ustedes han realizado. ¿Listo? En el paso 3, aquí ya vamos a generar una posible alternativa de solución al problema identificado con respecto a esa industria elegida. Entonces, también lo explicamos en la webconferencia de la clase pasada, cómo desarrollar un mapa conceptual de juicio de valor que tiene 3 elementos. Un juicio contextual, aquí también quiero hacer una observación, y es que en algunos casos he visto que ustedes colocan en qué consiste la contaminación del recurso hídrico. No, en este caso el juicio contextual es el estado actual de la problemática estudiada, pero debe estar enfocado a la industria elegida y al departamento seleccionado. ¿Listo? Entonces vamos a poner en contexto al lector o al grupo de trabajo, porque ustedes hacen parte de un grupo colaborativo, vamos a ponerlos en contexto en cuanto a qué es lo que está ocurriendo en esa industria. Esa industria debe pertenecer a un departamento y vamos a contextualizar ese problema de contaminación del recurso hídrico. Vamos a plantear un juicio categórico que corresponde al estado deseado del problema estudiado. Entonces aquí ya podemos entrar a hablar de alternativas que se están llevando a cabo o de posibles soluciones que se están llevando a cabo para mitigar la contaminación del recurso hídrico. Si esta industria pues no tiene como tal parámetros para poder solucionar el problema, pues ustedes también pueden proponerlos desde la lectura que hayan realizado o desde su experiencia. Y en el juicio instrumental vamos a hablar al menos de 2 métodos químicos que permitan generar el control de la contaminación. Entonces aquí ya vamos a indicar 2 métodos químicos que de acuerdo al tipo de residuos que genera esa industria nos permita tener una solución al problema. Aquí no es necesario describir los métodos, simplemente se pueden listar mínimo 2 y pues ya en el paso 4 donde básicamente vamos a tener 4 ejercicios. El primero de ellos pues es la descripción de esos métodos de control que hemos elegido en el paso 3. ¿Sí? Entonces aquí en el juicio instrumental proponemos unos métodos químicos que permitan en este caso la solución a la problemática del recurso, de la contaminación del recurso hídrico y los describimos en el ejercicio 1. ¿Listo? Bueno, déjame revisar. Sí, Pedro, déjame revisar. Dices que en el entorno de información está mal el enlace, casi no puedes entrar. Bueno, lo voy a revisar ahora. Vamos a revisar si el link está correctamente direccionado. También para ello se les envía al correo para que ustedes tengan el enlace de la web actualizado. Gracias por informarme, Pedro. Lo reviso en un momento. Listo. ¿Me confirman, por favor, cómo me escuchan? Me dice Janet que se está escuchando muy bajito. Les agradezco me confirmen si me están escuchando bien. Se escucha bien, profe. Listo, gracias. Muchísimas gracias. Entonces, Janet, si quieres puedes Está bien, profe. Sí, señora. Gracias. Uy, se escucha demasiado bien. Bueno, entonces, gracias. Si pueden igual, si no escuchan bien, pueden salir y volver a entrar a la reunión y con toda seguridad se mejora el audio, ¿listo? Bueno, entonces nuestros ejercicios 2, 3 y 4 de este paso 4 pues tienen que ver con algunos parámetros a calcular en el agua. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a encontrar el ejercicio 2 en donde vamos a tener que calcular la alcalinidad de una muestra de agua con base en unos parámetros que allí se indican. Tenemos el ejercicio 3 que tiene que ver con el cálculo de dureza del agua también y el ejercicio 4 que tiene que ver con la concentración de iones que aportan a la dureza del agua. Para ello pues se les han compartido unos datos en el foro. Estos datos se han compartido por nombre de integrante, así que ahí no hay pérdida porque cada uno de ustedes va a tener designadas unas concentraciones específicas de iones para poder desarrollar este ejercicio. En estos ejercicios numéricos vamos a estar concentrados
en la web de hoy y en el CIPAS que tenemos la otra semana. Entonces, en el CIPAS que tenemos la otra semana, ya les voy a hablar un poquito, vamos a desarrollar algunos ejercicios y vamos a resolver dudas que ustedes tengan de los ejercicios para aquellos que ya empezaron a desarrollarlos. Listo, gracias por sus confirmaciones. Bueno, en la clase anterior tuvimos un ejercicio de contextualización, hablamos de la contaminación del agua, el tratamiento, los métodos que se emplean para el tratamiento del agua y también algunos indicadores de seguimiento de la contaminación. También hablamos de algunos parámetros, para ello nos remitimos a una resolución en donde nos hablaba de las concentraciones de algunos metales en agua y de algunos otros parámetros de importancia. También todo esto lo abordamos en la primera webconferencia. En esta webconferencia vamos a hablar acerca de las propiedades químicas del agua, ¿no? Para poder determinar en este caso, sea la dureza, la alcalinidad, necesitamos tener un contexto teórico para poder resolver estos ejercicios. ¿Qué necesitamos saber, por ejemplo? ¿Qué es el pH, denominado también potencial de hidrógeno? ¿Qué es la solubilidad del oxígeno en agua? ¿Qué es la solubilidad del dióxido de carbono en agua? La salinidad, la dureza, qué metales están contenidos en el agua. También tenemos, o más bien qué metales son solubles en el agua. También vamos a hablar un poco de los complejos metálicos que también pueden solubilizar en agua. Vamos a hablar un poco de la alcalinidad, el oxígeno disuelto y, si nos alcanza el tiempo, vamos a hablar acerca de la demanda biológica de oxígeno y la demanda química de oxígeno. ¿Listo? Estos pues son aspectos del paso 4, que es el que estamos desarrollando. Recuerden ustedes que en el entorno de aprendizaje tenemos contenidos y referentes bibliográficos. Para la unidad 1 tenemos varios libros, uno de ellos denominado Agua en el Medio Ambiente y otro El Agua, Estado Natural. Son dos libros que ustedes encuentran en la biblioteca del curso. Yo les recomiendo muchísimo que revisen estos libros, son muy interesantes y además pues contienen también diferentes ejercicios modelo muy similares a los que ustedes van a desarrollar en este paso 4. Les recomiendo mucho que trabajen con estos dos libros y adicionalmente con el módulo de estudio que se les compartió la semana pasada. El día viernes les envió un módulo de estudio, no solo para esta unidad 1, sino también les va a servir para la unidad 2 y 3, para que por favor, si no lo han descargado, lo descarguen. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hablar un poquito acerca de las propiedades químicas del agua que nos van a permitir entender diferentes características o parámetros de la misma. Entonces debemos tener en cuenta la naturaleza polar de la molécula de agua, ¿sí? El agua per se pues está conformada por un oxígeno y por dos átomos de hidrógeno. Sabemos que de acuerdo a sus características electrónicas, el oxígeno, por su ubicación en la tabla periódica, que se encuentra en la zona de los no metales, tiene unas características de electronegatividad muy específicas. Pues tiene una densidad de carga negativa, ¿sí? Tiene un valor de electronegatividad más alto comparado con los hidrógenos, y los hidrógenos tienen una densidad de carga positiva. Esta densidad de carga positiva, ¿a qué se debe? A que precisamente los hidrógenos pues tienen cada uno un electrón en su orbital más externo y estos electrones son transferidos al oxígeno dada su alta electronegatividad. ¿Sí? En este caso el oxígeno, que tiene una mayor cantidad de electrones en su último nivel de energía, pues quiere captar esos electrones para ganar más estabilidad. Entonces tenemos aquí una polaridad, densidad de carga positiva, densidad de carga negativa. Entonces, este oxígeno pues tiene una electronegatividad que es aproximadamente de 3,5 aproximadamente, y el hidrógeno una electronegatividad de 2,1. Esa diferencia, 3,5 menos 2,1, nos da aproximadamente 1,3, 1,2, y pues esta diferencia de electronegatividad hace que esta molécula sea clasificada como una molécula polar, conformada por enlaces polares. Esta molécula, si se une con otras moléculas polares, pueden formar dipolos o pueden también unirse mediante fuerzas denominadas fuerzas intermoleculares de puentes de hidrógeno o enlaces de hidrógeno.
¿Qué quiere decir? Si el agua, una molécula de agua tiene otras moléculas de agua cerca, van a tener interacciones o van a tener fuerzas intermoleculares en donde los hidrógenos de otra molécula pues tienen una fuerza de interacción hacia el oxígeno negativo y esos otros átomos de oxígeno de las moléculas de agua tienen interacción con estos hidrógenos formando puentes de hidrógeno con otras moléculas. Y también pues sabemos que el agua, precisamente por sus características polares, es conocido como el disolvente universal. Quiero que ustedes vean esta imagen donde tenemos también pequeñas moléculas de agua. Aquí tenemos varias moléculas de agua unidas a iones sodio y iones cloro. ¿Sí? Como ustedes saben, pues una de las sales quizás más conocidas es el cloruro de sodio, que es la misma sal de cocina o sal de mesa. De hecho, pues las aguas también tienen una concentración muy específica de este tipo de sales. Cuando el cloruro de sodio se disuelve en agua, se disocia en iones positivos, iones negativos. Iones sodio, iones cloro, ¿sí? El cloro pues tiene una densidad de carga negativa debido a su electronegatividad, entonces se va a sentir atraído en este caso por los átomos de hidrógeno positivos. En este caso las cargas opuestas se atraen, ¿sí? Entonces tenemos aquí que los hidrógenos forman pues estos puentes con el cloro con densidad de carga negativa y el sodio, ¿sí? Que en este caso pues de acuerdo a su ubicación en la tabla periódica y su electronegatividad es electropositivo, pues se va a unir o va a sentir atracción por estos oxígenos negativos de la molécula de agua. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí podemos hablar de varios parámetros, como por ejemplo el pH, que es conocido como el potencial de hidrógeno. Este es un parámetro que me permite determinar la acidez o la basicidad de una sustancia. También podemos hablar, en términos del agua, de la solubilidad de los gases, ¿sí? Es bien sabido en este caso que pues el agua puede disolver diferentes gases, pero esta solubilidad va a depender fundamentalmente de la presión de esos gases sobre esa sustancia acuosa. ¿Sí? Esto va a depender de la presión y también va a depender de la temperatura del agua. También podemos hablar de la alcalinidad del agua. ¿Sí? En este caso, pues la alcalinidad del agua pues, es una medida de la capacidad del agua para neutralizar los ácidos. La alcalinidad está asociada a la basicidad, ¿sí? Cuando hablamos de una sustancia alcalina, hablamos a la vez de una sustancia básica, son lo mismo, y decimos que lo opuesto a esa basicidad es la acidez. Entonces esta alcalinidad me va a determinar la capacidad del agua para neutralizar ácidos presentes en ella. Vamos a hablar ahorita un poquito acerca de esta alcalinidad, a qué sustancias la atribuimos en el agua. Entonces aquí vamos a hacer un ejercicio y esto nos va a permitir también desarrollar algunos de los ejercicios de la guía. Y la dureza del agua se refiere a la concentración de compuestos minerales en agua, como sales de calcio y de magnesio. Listo, tranquilo Juan, de hecho la clase queda grabada en caso de que ustedes se tengan que retirar, queda la grabación para que ustedes la consulten el día de mañana. Yo les comparto la grabación, usualmente subo estas grabaciones al canal que tenemos de YouTube para que desde allí ustedes la consulten, ¿listo? Bueno, entonces, listo, vamos a hablar un poquito acerca del potencial de hidrógeno que nos va a permitir determinar algunos parámetros más adelante. Entonces, el concepto de potencial de hidrógeno que determina la acidez y la basicidad surge de un concepto muy importante, que es la ionización del agua. Entonces, el agua, así como la conocemos, H2O, puede ionizarse, ¿sí? No completamente, normalmente el agua pues tiene su fórmula molecular, sin embargo esta se puede disociar en iones en una muy baja concentración. Podemos encontrar en un sistema acuoso iones hidróneo y podemos encontrar también iones hidroxilo.
Sí, no sé si ustedes recuerdan un poco este tema, quizás ya lo han visto en otra de sus clases de química o en otro de los espacios académicos de química ambiental, perdón, de su programa de ingeniería ambiental. Entonces, tenemos dos tipos de iones en los cuales se puede disociar el agua. Estos iones hidronio, conocidos como H3 o más, también en la literatura se conocen como iones H+. Es otra forma de expresarlos. Entonces, H3 o más me está indicando, aquí básicamente en este proceso de ionización, que un hidrógeno de una molécula de agua pasa a la otra molécula formando este sistema H3O, que es positivo porque hay una ganancia de un hidrógeno. H3 o más, o también conocido como H+. Y tenemos este otro sistema, OH-. OH- en este caso, la carga es negativa porque el estado de oxidación del oxígeno es -2, más 1, que es el estado de oxidación del hidrógeno, -2 más 1 me da -1. Esta sería la carga de este ion hidroxilo. Entonces los conocemos como iones hidronio, iones hidroxilo. Recordemos, este es el proceso de ionización del agua. ¿Listo? Entonces, bueno, en estos sistemas acuosos, nosotros vemos aquí que este es un sistema en equilibrio. ¿Qué quiere decir en equilibrio? Que así como tenemos moléculas de agua, ¿sí? Podemos estar formando iones hidronio e hidroxilo y esos iones hidronio e hidroxilo se pueden estar interconvirtiendo a moléculas de agua. Cuando tengo un equilibrio químico, yo puedo representar el equilibrio de la siguiente manera. Puedo utilizar una constante de equilibrio, en este caso la constante de equilibrio la voy a denominar constante de ionización del agua, ¿sí? W por water, y tenemos aquí la constante de ionización o de equilibrio del agua. Esta constante va a ser igual a la concentración de los iones hidronio por la concentración de los iones hidroxilo. ¿Listo? Entonces, esta es mi expresión de la constante de ionización del agua. ¿Por qué no tengo en cuenta el agua? Aquí, el agua en estado líquido. Porque la concentración es aproximadamente 1 molar y este valor realmente no interfiere en el cálculo, de tal manera que se puede desestimar de esta expresión. ¿Listo? Entonces solo considero la concentración de iones hidronio y de iones hidroxilo. En el agua, la concentración de estos iones es muy baja, era lo que les decía al inicio, es muy baja. ¿Qué quiere decir que sea muy baja? Decimos que en el agua, cuyo pH, ¿ustedes recuerdan cuál es el pH aproximado del agua? 7. Listo, perfecto. Ese es el pH aproximado. Sin embargo, vamos a ver más adelante que este pH exactamente de 7 puede cambiar dependiendo la fuente de agua, ¿no? Entonces, tenemos que ese pH es aproximadamente de 7 y efectivamente cuando el agua pues tiene ese pH, decimos que la concentración de estos iones es la misma. Tanto iones hidrono como iones hidroxilo van a tener la misma concentración, exactamente Daisy. De hecho, aquí tú colocas un parámetro de 6.5 a 9, que esto pues depende de la fuente de agua, pero generalmente debe estar en ese parámetro de pH. Esa concentración de iones hidrógeno y hidroxilo es de 1.0 por 10 a la -7 moles sobre litro. Estas son unidades de molaridad, también se conocen como molaridad, y miren ustedes esta concentración tan bajita. Esto quiere decir que tenemos 7 ceros antes de este 1, 0,00000001. Es una concentración muy baja, pero es la concentración de estos iones en el agua, que nos va a permitir también estimar otros cálculos. Entonces, bueno, si tenemos la concentración de estos iones en el agua, entonces podemos hacer el siguiente cálculo. Miren ustedes, podemos calcular el valor de KW. Sabemos entonces que la concentración de iones hidrógeno en el agua es de 1.0 por 10 a la -7, igual que la de iones hidroxilo. Si yo multiplico estas dos cantidades, ¿sí? Voy a obtener entonces este valor, que es el valor de la constante de ionización del agua. 1.0 por 10 a la -14. Este es el resultado de esta multiplicación.
Entonces decimos que KW es igual a este valor. Vamos a ver esto para qué nos sirve. Entonces, si yo en este caso quisiera calcular en un sistema acuoso la concentración, bien sea de OH, de iones hidroxilo o de iones hidronio, ¿sí? Como ustedes saben, muchas sustancias en la naturaleza se disuelven en el agua, y si yo quisiera calcular la concentración de estos dos iones en esa muestra de agua, pues puedo hacer un cálculo similar a este que les voy a presentar. Entonces ya sabemos que KW es igual a 1.0 por 10 a la menos 14, o aquí también podemos decir que, dependiendo la concentración que yo quiera calcular, bien sea la de iones hidroxilo o hidronio, simplemente los despejo de la fórmula. Por ejemplo, si yo quiero calcular la concentración de iones hidroxilo en una disolución que además de agua tiene alguna otra sustancia, entonces puedo pasar estos iones hidronio que están multiplicando en esta expresión al otro lado de la expresión a dividir, como aquí. Mire, los iones hidronio, la concentración pasa a dividir y aquí tengo el valor de KW, que es 1.0 por 10 a la menos 14. Si en mi disolución conozco la concentración de iones hidronio o la concentración ácida de esos iones, entonces puedo calcular la concentración de iones OH. ¿Listo? Entonces, bueno, con base en esto, pues podemos hablar del concepto de pH. Entonces, miren ustedes, hablamos ya de la concentración de iones hidronio y de la concentración de iones hidroxilo. Sin embargo, como les comenté, estas concentraciones generalmente son muy bajas. Ustedes ya vieron, por ejemplo, en el agua es de 1.0 por 10 a la menos 7 esta concentración, entonces son realmente cifras muy pequeñas, y para facilitar el uso de estos valores en cálculos se utiliza algo denominado potencial de hidrógeno. ¿Qué es un potencial? Un potencial, o el potencial de hidrógeno, es igual a menos el logaritmo de la concentración de iones hidrógeno. Cuando yo hago una operación matemática de este estilo, voy a obtener un número entero, ¿sí? Ya lo vamos a ver ahora, un número entero que va de 1 a 14. Entonces, eso nos va a facilitar mucho más el cálculo. Vamos a manejar concentraciones muy bajas, pero que al final me van a permitir obtener un número entero. Lo mismo pasa con el pOH, potencial hidroxilo. Es igual a menos logaritmo de la concentración de iones hidroxilo, ¿sí? Entonces, si reemplazo esta concentración, voy a obtener un número entero que va de 1 hasta 14. ¿Listo? Entonces, si ahora a partir de esta expresión yo quiero obtener la concentración de iones hidronio, entonces lo que hago es despejar los iones hidronio, y para ello entonces debo realizar la operación inversa del menos logaritmo. La operación inversa del logaritmo, de hecho si ustedes la revisan en una calculadora también, tenemos entonces que es la siguiente. La concentración de iones hidronio será a 10 elevado a menos pH. De hecho, este valor en base 10 va a ser la operación inversa del logaritmo. ¿Listo? Entonces, esta es otra forma. Si tengo el pH de mi disolución, ¿sí? Puedo calcular entonces la concentración de iones hidrógenos. Si, por ejemplo, no los tengo, puedo hacer este cálculo y puedo calcular este valor. ¿Listo? La concentración de iones hidrógeno. Esta es otra forma de calcular estas concentraciones. Esto también aplica para la constante de ionización del agua. pKw sería igual a menos logaritmo de KW, que es un valor ya conocido. Entonces, si nosotros en nuestra calculadora, por ejemplo, colocamos el menos logaritmo, recuerdan ustedes, KW es igual a 1.0 por 10 a la menos 14. Si yo hiciera este cálculo, este menos logaritmo de KW, el valor que voy a obtener para pKw es 14, ¿sí? Es 14. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que pKw va a ser igual a pH más pOH.
Y en este caso se sabe que estos valores se encuentran en una escala que va de 0 a 14. Quiere decir que el pH más el pOH va a ser igual a 14. Miren ustedes aquí, sabemos que pKw es igual a 14. Entonces, pH más pOH va a ser igual a 14. ¿Listo? ¿Qué pasa con el agua pura? ¿Qué pasa con nuestro recurso hídrico? El pH va a ser igual a menos logaritmo de la concentración de los iones hidronio en el agua, que como lo dijimos anteriormente es 1.0 por 10 a la menos 7. ¿Sí? Entonces, si yo hago esta operación matemática, menos logaritmo de 1.0 por 10 a la menos 7, pues me da 7. Ese sería el resultado. Menos logaritmo de 1.0 por 10 a la menos 7 me da 7. ¿Eso qué quiere decir? Que el pH, que es el potencial de hidrógeno del agua pura, ¿sí? Cuando la concentración de iones hidrógeno es esta, va a ser igual a 7. Quiere decir que en este caso, para una sustancia básica o alcalina, ya vamos a hablar de la alcalinidad, el pH va a ser mayor a 7 y para una sustancia ácida el pH va a ser menor a 7. ¿Listo? Como nosotros sabemos, el agua es considerada una sustancia neutra, sin embargo, dependiendo las sustancias que estén disueltas en ella, puede tener un grado de acidez o un grado de basicidad. Exactamente, Pedro, el pOH se refiere a sustancias básicas, sin embargo, hay que tener en cuenta que ese pOH pues también va a depender de la concentración de iones OH. Si esa concentración es muy baja, es muy probable que la sustancia pues también sea ligeramente ácida, ¿no? Entonces, el pOH va a depender más bien de la concentración de iones OH y eso nos va a permitir estimar si es ácida o es básica. Entonces, miren ustedes aquí es un recorderis de esa escala de pH que va de 0 a 14, ¿sí? Entonces recordemos que el agua se encuentra con un pH de 7, es neutra, y pues encontramos algunas otras sustancias en esa escala de pH, ¿sí? Por ejemplo, en la escala de las sustancias ácidas encontramos las baterías, incluso los aceites generados por las baterías se encuentran en este valor de pH más bajo. Los ácidos estomacales tienen un pH de 1, el limón un pH 2, tenemos el vinagre, los tomates, el café, la leche. Miren ustedes, todas estas sustancias, así como muchas otras que también son consideradas sustancias residuales, pues se encuentran dentro de este grado de acidez. Y en cuanto a la basicidad o alcalinidad, recuerden que basicidad es lo mismo que alcalinidad, tenemos entonces la sangre, es considerada una sustancia ligeramente básica. Tenemos, por ejemplo, las sustancias a base de bicarbonato, también vamos a hablar un poco de los bicarbonatos, y tenemos las tabletas estomacales, que de hecho son considerados antiácidos, y precisamente son antiácidos porque al consumirse estas tabletas, sobre todo para las personas que tienen problemas de gastritis, pues eso hace que se neutralice, en este caso el sistema digestivo, porque tenemos los jugos ácidos, ¿no? Entonces aquí esos ácidos estomacales se neutralizan con estas tabletas estomacales. Tenemos las soluciones de amonio que se utilizan en los fertilizantes. Los jabones son considerados básicos o alcalinos. Tenemos también pues algunas sustancias utilizadas como blanqueadores y también los destapacaños. Todas estas sustancias de aseo también son consideradas sustancias de tipo básico. Listo, entonces, bueno, hablemos un poquito acerca de la solubilidad de los gases en el agua. Uno de estos gases, y quizás uno de los gases que determina muchísimos de los parámetros del agua, es el oxígeno. La solubilidad del oxígeno, y no solo del oxígeno, sino de otros gases en agua, va a depender fundamentalmente de la temperatura del medio, va a depender de las sales que estén disueltas allí y va a depender de la presión que ejerza ese gas sobre el recurso hídrico, ¿sí? En este caso, a mayor presión del gas sobre el agua, va a haber una mayor solubilidad. ¿Qué creen ustedes que pase con la temperatura? ¿Será que a mayor temperatura
¿Hay una mayor solubilidad de gases o al contrario? ¿Qué creen ustedes? Recuerden que también pueden escribir a través del chat. ¿Qué pasará, por ejemplo, con el oxígeno? ¿Será que es más soluble cuando la temperatura del agua es mayor o menor? Perfecto, Pedro, muy bien. De hecho, listo, Hasblady, qué lástima que tengas dificultades para conexión a internet. Espero pronto pase la lluvia. Creo que en varias regiones me comentaron también vía WhatsApp que está lloviendo un poco fuerte. Listo. ¿Sería menor solubilidad? Sí, en este caso, cuando la temperatura del agua es mayor, la presión del gas tiende a aumentar, perdón, a disminuir. Entonces, cuando la presión disminuye, lo que busca el gas es, pues básicamente evaporarse, ¿no? Porque va a haber, en este caso, una menor fuerza entre partículas y lo que hace es evaporarse y la solubilidad en el agua va a ser menor. Entonces, a mayor temperatura, menor solubilidad. A menor temperatura, mayor solubilidad de los gases. Se sabe que la concentración máxima de oxígeno disuelto en el agua a 25 grados centígrados y una atmósfera de presión es de 8,7 miligramos sobre litro. Eso es lo que se ha determinado. 8,7 miligramos sobre litro es la solubilidad de, la concentración máxima de oxígeno disuelto en el agua. Se sabe también que en aguas naturales sin contaminantes, esta solubilidad o esta concentración es mayor, aproximadamente de 10 partes por millón. Recuerden ustedes que esta unidad, miligramos sobre litro, también es conocida como partes por millón, ¿no? Entonces, 10 partes por millón o 10 miligramos sobre litro es la concentración de oxígeno en aguas sin contaminantes. De hecho, en el agua, para que puedan vivir, los peces necesitan aproximadamente 5 partes por millón de oxígeno, ¿sí? Es más o menos la concentración que requieren los peces para poder vivir en el agua. Entonces, en ambientes donde hay una baja temperatura, esto se ve favorecido debido a que tenemos una mayor solubilidad del oxígeno disuelto, ¿sí? Entonces, bueno, ¿esto por qué ocurre? Porque el oxígeno es una molécula de tipo apolar. ¿Esto cómo lo determinamos? Si el oxígeno bimolecular está conformado por dos átomos de oxígeno, la diferencia de electronegatividad entre ellos me va a dar 0, ¿sí? Porque son dos átomos iguales. Cuando esa diferencia de electronegatividad me da 0, quiere decir que la molécula es de tipo apolar. Y se sabe que para que haya solubilidad, en este caso, si el agua es polar, este se disuelve con otra molécula polar. Y al ser el oxígeno apolar, la solubilidad va a ser mínima y va a depender de otros factores. ¿Listo? Entonces, de ahí, pues que este parámetro sea tan importante. Entonces, bueno, se sabe que para contaminaciones elevadas el consumo de oxígeno es rápido, no se puede reponer de la atmósfera. Cuando tenemos contaminantes en el agua, generalmente aquí se llevan procesos de degradación de la materia orgánica y para degradar la materia orgánica se requiere oxígeno. Por eso cuando tenemos contaminantes, sobre todo de tipo orgánico en el agua, el consumo de oxígeno va a ser mucho más rápido para poder formar los productos de la degradación, que son el dióxido de carbono y el agua. Sí, entonces son los principales productos de la degradación. También tenemos el dióxido de carbono, que es otro de los gases también fundamentales en muchos procesos del recurso hídrico. El dióxido de carbono es conocido como un ácido débil por las características del carbono en la molécula. Es un ácido débil disuelto en agua. Aquí, por ejemplo, quiero presentarles una serie de reacciones que vamos a tener en cuenta ahorita cuando hablemos del tema de dureza y alcalinidad. Entonces, el dióxido de carbono, por ejemplo, cuando se disuelve en agua, ¿sí? Forma el ácido carbónico. Aquí tenemos una doble flecha que representa un equilibrio. Quiere decir que se forma el ácido carbónico, pero este también se puede transformar en dióxido de carbono y en agua. La velocidad de reacción es prácticamente la misma. Esto se denomina un equilibrio químico.
Y este se puede representar por una constante de equilibrio denominada K1. Quizás ustedes habrán visto, bueno, si no lo han visto, lo van a ver en los ejercicios que tienen planteados en el paso 4. Por ejemplo, en el ejercicio 2, algunos de estos ejercicios tienen unos valores de constantes de equilibrio para este tipo de procesos que vamos a ver. Entonces, esta es una constante de equilibrio para este proceso. ¿Qué pasa con este ácido carbónico? Este ácido carbónico se puede disociar en iones bicarbonato e iones hidróneo, que son los que generan la acidez de ese medio de reacción. Esto se puede también expresar mediante una constante de equilibrio K2, que es muy común cuando se habla del recurso hídrico. Y también estos iones bicarbonato, que los tenemos aquí abajo, estos iones bicarbonato se pueden disociar finalmente en iones carbonato más iones hidróneo o iones hidrógeno, ¿listo? Que también le proporcionan acidez al medio de reacción. Entonces aquí, ¿qué quiero mostrarles? Que el dióxido de carbono es más soluble en agua que el oxígeno. ¿Y esto por qué? Porque el dióxido de carbono pues no es una molécula apolar, como por ejemplo el oxígeno, sino es ligeramente polar y esto hace que se pueda disolver un poco más en agua. Sí, entonces exactamente, Pedro, correcto, igual en la sangre hay una mayor solubilidad de dióxido de carbono. Y precisamente, pues, bueno, justo esa solubilidad es muy importante cuando, por ejemplo, la gente que practica buceo se sumerge en agua y tenemos allí un cambio de presión bastante grande, pues es muy importante que haya solubilidad de dióxido de carbono y de otros gases, pero cuando llega uno a un punto de presión donde estos gases ya no son solubles y se empiezan a generar burbujas, es allí donde se generan problemas de presión, de respiración, etcétera. Entonces, importante que ustedes sepan que el dióxido de carbono es soluble en agua y puede formar estos equilibrios químicos de los cuales vamos a hablar más adelante. Quiere decir que en este caso, pues aumenta la solubilidad del dióxido de carbono con respecto a la del oxígeno y se sabe que la solubilidad del dióxido de carbono es aproximadamente de 1,45 gramos sobre litro. O con esto estamos hablando de 1,45 gramos, aquí estábamos hablando de miligramos, entonces es mayor la solubilidad del dióxido de carbono en agua. Bueno, otro parámetro del agua es la salinidad. Esa salinidad, pues, ¿de qué depende? Realmente esta salinidad es una medida de la cantidad de sales disueltas en el agua. Pues aquí generalmente esa salinidad está asociada a diferentes iones, como por ejemplo el ion sulfato, que tiene una carga de 2 menos o menos 2, debido a la diferencia de los estados de oxidación tanto de oxígeno como de azufre, carga menos 2. Tenemos iones sodio, cargado positivamente, calcio, es un ion bivalente. Tenemos también iones como el magnesio, aquí creo que hay un error porque la carga es más 2, perdón, ahí se me fue un menos, más 2, no, aquí está, 2 más, perdón, aquí está, 2 más. Y tenemos también los iones bicarbonato, que son estos, iones con una carga negativa conformados por hidrógeno, carbono, 3 átomos de oxígeno, iones bicarbonato. Estos son los iones que determinan la salinidad de una muestra de agua. Entonces, si sumamos la concentración de esos iones en aguas naturales, generalmente esta salinidad es igual a 1500 miligramos sobre litro. Evidentemente, en aguas contaminadas, esta salinidad puede aumentar, ¿listo? Lo que genera más adelante problemas de contaminación. Y en las aguas salinas, pues debido a su carácter iónico y que tienen también algunas sales, entonces estas aguas salinas sí tienen una salinidad mayor a 5000 miligramos sobre litro. Entonces tenemos estas concentraciones de sales disueltas en estos cuerpos de agua. ¿Listo? Bueno, tenemos entonces también otro parámetro que es la dureza del agua. Entonces, esta dureza del agua está asociada
con la concentración de los metales alcalinotérreos en el agua. ¿Sí? Los metales alcalinotérreos, algunos de ellos, y a los cuales se atribuye la dureza del agua son el calcio y el magnesio. A estos dos metales, a estos dos iones metálicos se atribuye la dureza del agua. ¿Sí? Entonces, ¿a qué está asociada esa dureza? Precisamente cuando el agua tiene jabones provenientes de diferentes muestras residuales y estos no pueden producir espuma, muy probablemente se debe a la dureza del agua, porque la presencia de iones calcio e iones magnesio disminuye la generación de espuma. ¿Esto cómo se explica? Los jabones, como este que ustedes ven acá, o sea, esta sustancia que es un jabón está compuesta por estas moléculas orgánicas denominadas acetatos y sodio. Entonces, cuando tenemos presencia de este tipo de iones en el agua, provocando su dureza, calcio y magnesio, hay un intercambio iónico. Este sodio se puede intercambiar por calcio o por magnesio, ¿sí? Formando estas sustancias. Este fragmento orgánico se une con el calcio y este fragmento orgánico se une con el magnesio y lo que ocurre es que estos compuestos precipitan en agua, forman precipitados que contribuyen a la dureza del agua. ¿Listo? Entonces aquí tenemos que, recuerden ustedes, esa dureza está asociada a la suma de concentraciones de iones calcio y magnesio y esa dureza se mide, pues mide la concentración de metales alcalinotérreos en agua. Entonces, ¿cuándo sabemos que un agua se puede, en este caso, caracterizar como blanda o dura? Dependiendo de la concentración de esos iones en el agua. Por ejemplo, las aguas blandas tienen una concentración menor o igual a 60 miligramos sobre litro de estos iones. En aguas moderadamente duras tenemos una concentración que va de 60 a 180 miligramos sobre litro y en aguas duras la concentración de estos iones bivalentes es superior a 180 miligramos sobre litro. ¿Listo? Entonces, de acuerdo con la dureza, pues nosotros también podemos estimar diferentes tipos de dureza, dependiendo las sustancias que provoquen esa característica. Por ejemplo, la dureza total se conoce como la concentración de sales de calcio y magnesio en agua, que es lo que venimos mencionando previamente. Dureza total, concentración de sales de calcio y magnesio en agua. La dureza carbonácea, ¿sí? La dureza carbonácea o también llamada carbonatada se deriva de la presencia de bicarbonatos. Ustedes recordarán, aquí hablamos de los iones bicarbonato. Cuando esos iones bicarbonato, que son negativos, se unen con los iones calcio o magnesio, producen la dureza carbonácea, bicarbonatos de calcio y magnesio. ¿Listo? Ojo con este tipo de dureza, porque por allá en el ejercicio que ustedes desarrollan en el paso 4, también les piden en algunos casos calcular la dureza carbonácea. Tenemos también la dureza no carbonácea y es esa dureza que es provocada por cloruros, sulfatos, nitritos de magnesio y calcio. O sea, aquí ya no tenemos presencia de bicarbonatos. Al no haber presencia de bicarbonatos, esa dureza está provocada por otras sales diferentes, cloruros, sulfatos, nitrilos de magnesio y de calcio. Entonces recuerden ustedes que la dureza está asociada a la concentración de estos dos iones, magnesio y calcio. ¿Listo? Por favor, ténganlo presente. Listo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que provoca la dureza del agua? ¿Qué produce la dureza en el agua, no? En este caso, pues se han determinado varias situaciones provocadas por la calidad del agua y esto también ha atribuido a su dureza. Por ejemplo, se sabe que las tuberías se obstruyen y se oxidan más rápido. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos de algunos materiales metálicos que se oxidan. También algunos electrodomésticos, lavadoras, reducen su tiempo de vida útil por presencia de aguas duras.
También, bueno, no sé si a ustedes de pronto les ha pasado o han visto manchas blancas en la grifería o en los utensilios de cocina. Quizás en los laboratorios de química, porque sé que muchos de ustedes ya pasaron por química orgánica, química general, la presencia de aguas duras o con sales disueltas, sobre todo en estos laboratorios donde hay tanta disolución de sustancias en agua, en las griferías se tienden a formar manchas blancas que están asociadas a la dureza del agua. A veces la dureza del agua también se asocia a la turbidez y esta dureza también puede provocar resequedad en el cabello. De hecho, quizás una de las ciudades, bueno, uno de los países que más problemas tiene con este tema de la dureza del agua es México. Hay zonas de la Ciudad de México que cuentan con un agua, un recurso hídrico con alta dureza. ¿Qué quiere decir eso? Muchas disolución de sales de calcio y magnesio en el agua y por ello el agua que ellos utilizan pues básicamente es agua comprada en garrafón. El agua que compran es la del garrafón porque la que obtienen como tal de los grifos y demás no sirve para consumo humano y para otras actividades. Entonces hay algunas ciudades que tienen ese problema de dureza en las aguas. Entonces, como pues ya lo vimos, la dureza del agua depende de los iones calcio, iones magnesio disueltos en agua, pero también tenemos algunos otros cationes que aportan a la dureza, como el aluminio, el hierro. Sin embargo, pues la presencia de estos es menos crítica en agua. Se sabe entonces que la dureza más común y problemática es la causada por la presencia de bicarbonato de calcio. Bicarbonato de calcio. De pronto ustedes, si están revisando algunas causas y efectos de las industrias que ustedes eligieron sobre el recurso hídrico, pues van a encontrar también dureza del agua asociada a este tipo de sustancias. Bueno, entonces, ¿de dónde se adquiere esa dureza? ¿Cuál es la dureza más común? Cuando el agua lluvia pasa por piedra caliza. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, que el agua lluvia reacciona con el dióxido de carbono para formar bicarbonato, ácido carbónico, y ese ácido carbónico pues también puede reaccionar con la piedra caliza contenida también en los suelos para formar el carbonato de calcio. Ese carbonato de calcio también va a determinar la dureza del agua. Sí, aquí tenemos la reacción química, dióxido de carbono más agua produce ácido carbónico. Ese ácido carbónico reacciona con iones calcio presentes en piedra caliza, forma carbonato de calcio y esta es la sustancia que regularmente se mide su concentración para poder estimar la dureza. Listo. Entonces, esta es la reacción que les digo. Entonces, tenemos aquí el carbonato de calcio. Ese carbonato de calcio, presente también en la piedra caliza, puede reaccionar con el ácido carbónico y esto produce iones calcio e iones bicarbonato, ¿sí? Entonces se sabe, por ejemplo, que esta sustancia, el bicarbonato de sodio, el bicarbonato de calcio, perdón, es altamente soluble en agua. Esta es otra forma de estimar la dureza, el bicarbonato de calcio. Es muy soluble en agua, de hecho tiene una mayor solubilidad que el carbonato de calcio y este tipo de sustancias provocan una mayor dureza del agua. Entonces en el agua lluvia toma iones calcio e iones bicarbonato y se vuelve dura, ¿no? Entonces, bueno, esa es la característica principal del agua dura. Aquí quiero que veamos algo y es que en este caso, pues como les digo, la dureza está asociada a estos iones, calcio, magnesio, hierro, manganeso. Sin embargo, cuando tenemos presencia de otros iones en agua, como por ejemplo iones sodio, iones potasio, que son considerados como iones alcalinos, estos pues ya no se consideran en la dureza, hay que restarlos de la dureza, dado que estas concentraciones pues no intervienen en la dureza del agua. ¿Sí? De hecho, este tipo de iones pues no reaccionan fácilmente con el agua, por tanto hay que restarlos de la dureza. Conocemos dos tipos de dureza, la dureza temporal, que corresponde a los iones metálicos asociados al ion bicarbonato, y la dureza permanente, asociada a los aniones diferentes al bicarbonato, cloruros, nitratos, sulfatos, etc.
Esta dureza permanente pues está prácticamente asociada con la dureza no carbonácea de la que hablamos previamente. Listo, claro que sí, Jenny. De hecho, bueno, claro que sí. De hecho, vamos a trabajar en ello para que tú veas qué tiene que ver estos datos con lo que estamos haciendo ahorita. De hecho, en el foro, permítanme, voy a irme aquí al foro para tratar de responder la pregunta de Jenny. Aquí está, vamos a irnos aquí a mi ambiental. Ustedes van a tener unas concentraciones que les han sido asignadas. Ustedes me confirman si están viendo mi pantalla, por favor. Vamos a irnos, por ejemplo, acá. Sí, profe. Estamos bien. Y listo, muchas gracias. Espérenme, yo acerco mi pantalla. De hecho, como les digo, y vamos a ver las generalidades y los conceptos que ustedes necesitan saber para el desarrollo de estos ejercicios. Y en nuestros CIPAS del día lunes vamos a realizar también ejercicios para que ustedes puedan contrastarlos con lo que han hecho o los hagamos de ceros, que serían pues prácticamente algunos ejercicios asociados a la guía y que vamos a trabajar en los CIPAS. Entonces, aquí, por ejemplo, para el ejercicio 3, desarrollo del ejercicio 3, ustedes van a tener unas concentraciones de calcio y de magnesio, ¿sí? De hecho, eventualmente estas concentraciones van a tener que sumarlas, ¿sí? Para poder estimar la dureza del agua, aunque veo que aquí en este ejercicio tiene que ver con alcalinidad. Ya vamos a ver un ejercicio de alcalinidad para que ustedes puedan asociarlo. Van a tener unas concentraciones de iones carbonato y bicarbonato, que son los que les comento, son los que en este caso generan la dureza en el agua, ¿sí? Entonces tendríamos que mirar aquí el enunciado para saber si les están solicitando la dureza o la alcalinidad. Y tienen también para el ejercicio 4, que con este ejercicio pues vamos a trabajar también en el CIPAS. Ustedes van a tener una serie de concentraciones de dureza magnésica, sólidos disueltos, dureza calórica, bicarbonatos, cloruros, sulfatos y nitratos. Al final vamos a tener que estimar la dureza de esa muestra del agua a partir de estas concentraciones. Entonces, cada una de estas concentraciones vamos a tener que transformarlas a concentración de iones bicarbonato y sumarlas en su totalidad. Cuando hagamos esta transformación, como les digo, vamos a hacer unos ejercicios, pues vamos a poder obtener los valores de dureza para esta muestra de agua. Entonces ustedes, por favor, tengan sus datos a la mano. Yo les recomiendo, recuerden que el día lunes vamos a tener CIPAS a las 8 de la noche. Dependiendo cómo nos vaya en la elaboración de los ejercicios, podemos revisar si hacemos un nuevo CIPAS el día jueves para las personas que no logren asistir, ¿vale? Entonces, bueno, estos datos eventualmente ustedes los tienen ya identificados para calcular dureza y calcular alcalinidad. Listo, Jenny. Bueno, dices que no ves la pantalla. No sé si de pronto todos la vieron. Yo sí, profe. Listo, vale. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a revisar entonces. Gracias. Listo. Entonces, ¿cómo podemos determinar la dureza total? Ojo con esto. ¿Cómo podemos determinar la dureza total? En el laboratorio lo que hacemos es que la muestra de agua o la muestra que tenemos con sales disueltas, la mezclamos con ácido etilendiamino tetraacético, conocido como ETA. Esta sustancia nos va a servir de titulante para que frente a nuestra muestra y un indicador colorimétrico podamos estimar la concentración de los iones bicarbonato presente en la muestra, también de la concentración de iones calcio e iones magnesio. ¿Cómo podemos determinar la dureza total? Y aquí les voy a pedir que tomen nota de esta formulita que nos va a servir para el ejercicio 2. ¿Listo? Ejercicio 2. Ahorita vamos a hacer un ejercicio de muestra. La dureza total se calcula de la siguiente manera. Entonces, para esa dureza total nosotros lo que vamos a calcular es la concentración en partes por millón o miligramos sobre litro de carbonato de calcio presente en nuestra muestra. Este va a ser nuestro resultado, nuestro parámetro de dureza. Este va a ser igual al volumen que empleamos del titulante, que es el ácido etilendiamino tetraacético,
el volumen que empleamos de titulante. En algunos ejercicios a ustedes se les da el volumen. Hablo del ejercicio 2, en donde dependiendo del literal que ustedes hayan escogido, tenemos un ejercicio de este tipo. Entonces tenemos el volumen de titulante por la concentración del titulante. Esta N significa molaridad, que es la concentración del titulante, dividido en el volumen de la muestra que se emplea de agua para hacer el experimento, volumen de la muestra. Esto se multiplica por este factor 100.091, ¿sí? ¿Que proviene de dónde? Proviene, aquí les voy a mostrar de dónde proviene este número, proviene del peso atómico del carbonato de calcio, ¿sí? Entonces aquí lo que hacemos es calcular el peso atómico de esta sustancia, que es igual a 100,091 gramos sobre mol, este peso, ¿sí? Bueno, en este caso decimos que el calcio pesa aproximadamente 40 gramos, el carbono pesa 12 gramos, ¿sí? 40 más 12 nos da 52, y el oxígeno pesa 16. 16 por 3, porque tengo 3 átomos de oxígeno, me da 48. 48 más 52 me da 100 aproximadamente, que es el peso atómico, bueno, peso molecular más bien del carbonato de calcio, y este lo multiplico por 1000, porque lo que voy a calcular son miligramos, no gramos. Lo multiplico por 1000 y esto me da 100.091. Entonces, todo este valor o este producto lo multiplico por 100.091 y este valor me va a dar la dureza total. ¿Listo? Recuerden, esta es la parte teórica que necesitamos de los ejercicios, pero en nuestros CIPAS, y si es preciso en la próxima clase, si no alcanzamos, vamos a hacer los ejercicios matemáticos con base en esta teoría. ¿Qué es lo que pasa con el titulante? Que es el ácido etilendiamino tetracético. Esta fórmula, esta estructura, perdón, que ustedes ven aquí en el centro, es la del ácido etilendiamino tetracético, ¿sí? Que tiene nitrógeno y varios grupos ácido, y reaccionan con los iones calcio que puedan estar presentes en el agua y que son los que provocan su dureza, o con los iones magnesio, formando una especie de quelato, ¿sí? Esto es lo que se produce en la titulación. Y cuando ya reacciona todo el ácido etilendiamino tetracético con estos iones calcio o magnesio, pues hay un cambio de color en esa titulación, y es en ese cambio de color que vamos a tomar los datos correspondientes para calcular la dureza total. ¿Listo? Entonces, si pueden, tomen un pantallazo, tomen nota de esta fórmula para calcular la dureza total. Listo, entonces aspectos que ya revisamos. El agua blanda debe tener una dureza, una concentración de carbonato de calcio menor a 60 miligramos sobre litro, y para hablar de un agua dura decimos que la concentración de carbonato de calcio es superior a 180 miligramos sobre litro. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí pues nuevamente se repite la reacción a la que tiene lugar. La dureza, calcio, reacciona con iones bicarbonato presentes en el agua, y esto forma carbonato de calcio, que es el que determinamos en la dureza, carbonato de calcio, más dióxido de carbono, más agua. ¿Listo? Entonces aquí tenemos un ejercicio de muestra, es el siguiente. Entonces tenemos aquí este ejercicio: un tipo de agua natural tiene una concentración total de iones calcio e iones magnesio de 0,001 moles sobre litro. Esta concentración que me están dando corresponde a la mezcla de estos iones en el agua, siendo los iones calcio los que contribuyen a la dureza del agua. Calcule la dureza del agua natural. Aquí me están pidiendo calcular la dureza del agua natural. ¿Qué quiere decir? Que esta concentración que tengo aquí la tengo que expresar en miligramos sobre litro de carbonato de calcio. Ese es el cálculo que tengo que realizar. Entonces, ojo con esto. ¿Cómo puedo hacer este ejercicio? Debo tener en cuenta lo siguiente. Recordemos que la dureza se expresa como la masa de carbonato de calcio contenida en estos iones calcio. Se debe tener en cuenta el peso molecular del carbonato de calcio, que como vimos previamente son 100 gramos por cada mol de sustancia. Entonces, realizamos el siguiente cálculo. Recuerden ustedes que tenemos una concentración que nos dan en el ejercicio.
0,001 moles sobre litro. Aquí está la concentración. Exactamente, sí señor. Ajá, ya lo vamos a revisar, Pedro, muchas gracias. 0,001 moles, recuerden que aquí como me están hablando de esa concentración de iones calcio, pues yo puedo expresar esta molaridad como moles de iones calcio sobre litro, moles calcio sobre litro. Esto lo multiplico por lo siguiente, mi resultado final, o sea, yo quiero llegar a un resultado final que sea de miligramos de carbonato de calcio sobre litro. Entonces, para ello lo que hago es estimar los siguientes factores de conversión. Yo puedo decir que un mol de calcio está presente en un mol de carbonato de calcio. Y es así, aquí tengo un mol de calcio, un mol de iones calcio, presente en una mol de carbonato de calcio. Y también sé que una mol de carbonato de calcio equivale a 100 gramos de carbonato de calcio. ¿Sí? También sabemos que 1 gramo equivale a 1000 miligramos. Ojo con esto, porque coloco estos factores unitarios o factores de conversión para poder eliminar unidades. En este caso, las moles de calcio se cancelan con las moles de calcio, las moles de carbonato de calcio se cancelan con las moles de carbonato de calcio y los gramos se cancelan con los gramos de carbonato de calcio, dándome la respuesta en miligramos sobre litro. No perdamos de vista que aquí tenemos los litros, que son la concentración, la cantidad de disolución. Entonces, si multiplicamos en este caso 0,001 por 100 y esto a su vez lo multiplicamos por 1000, la respuesta me dará 100. 100 miligramos sobre litro. 100 miligramos sobre litro. Y esto va a ser igual a 100 partes por millón. ¿Listo? 100 partes por millón, que efectivamente, como dice Pedro, está en el rango de las aguas semiduras. Ya lo vamos a ver aquí. Tenemos entonces que la dureza del agua es moderada o semidura, como lo menciona Pedro, cuando esa concentración está entre 60 a 120 miligramos sobre litro. Aquí está en 100. Decimos que el agua, bueno, hablamos de un agua dura cuando la concentración es de 120 a 180 o es muy dura cuando la concentración es mayor a 180. ¿Listo? Entonces hablamos de un agua moderada o semidura. ¿Listo? Entonces, bueno, pues aquí ya podemos redondear algunos conceptos. También tenemos que diferentes metales, como lo acabamos de ver para el caso del calcio y el magnesio y algunos otros, son solubles en agua. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, que metales como el magnesio son solubles en agua. ¿Sí? De hecho, estos pues, pueden formar sustancias como carbonato de magnesio. Sabemos que es soluble en agua. También tenemos que el hierro es soluble en agua. Normalmente, cuando el hierro se solubiliza en agua, puede formar este tipo de compuestos hidratados. Y también metales como el manganeso son solubles en agua. ¿Listo? Aquí también tenemos algunos otros metales que forman complejos. Dependiendo la cantidad de residuos que tenga el agua, se pueden formar complejos organometálicos. Por ejemplo, el hierro puede reaccionar con cianuros para formar cianuro de hierro, iones cianuro de hierro, que son o pueden formar compuestos organometálicos que eventualmente reaccionan con la materia orgánica presente en el agua y son muy difíciles de remover. También tenemos metales pesados como el cadmio. De hecho, sabemos que una de las principales problemáticas en muchos cuerpos de agua del país, incluso humedales en las ciudades, están causados por la presencia de metales pesados que arrojan diferentes industrias, como por ejemplo la industria de curtiembres. Se sabe que los residuos de la industria de curtiembres, de curtido de cuero, tienen cadmio, arsénico, entre otros metales pesados. También pueden reaccionar con la materia orgánica y producir compuestos organometálicos que son muy difíciles de remover en el agua y que de paso, si en esos cuerpos de agua, por ejemplo, hay pastoreo, o sea, hay de pronto vacas que consumen esa agua o esa agua que se utiliza para riego, pues vienen otros problemas en cadena, ¿no? Exactamente, también de la minería ilegal se pueden generar este tipo de metales que van a parar directo al recurso hídrico.
Listo, y pues vamos a cerrar nuestra web con otro concepto. Recuerden ustedes, aquí les hago nuevamente el comercial, el día lunes vamos a hacer ejercicios. Entonces yo les recomiendo tomen los datos de el foro, de las concentraciones que a ustedes les corresponden y vamos a realizar ejercicios que muestren el contexto del ejercicio 2, 3 y 4, ¿sí? Los necesito allí con sus datos en mano y también con calculadora para que podamos entre todos realizar una serie de cálculos y yo los voy a estar guiando para que el día lunes, con la comprensión que tenemos hoy de la parte teórica y el día lunes con los ejercicios, ya ustedes puedan entrar a desarrollar en forma esta última parte que nos queda de la guía. ¿Listo? Perfecto, Yuri. Bueno, entonces aquí pues vamos a hablar rápidamente de la alcalinidad. La alcalinidad, como lo mencionábamos al inicio, depende principalmente de la presencia de iones bicarbonato, iones carbonato e iones hidroxilo. Aquí los tenemos. Los iones bicarbonato, los iones carbonato y los iones hidroxilo son, en este caso, los que determinan la alcalinidad del agua. Recuerden que la alcalinidad está asociada con la basicidad del agua, ¿sí? Entonces está fundamentalmente determinada por este tipo de iones. Se sabe que la alcalinidad mínima que debe contener el agua para que haya vida en ella es de 20 miligramos por litro de carbonato de calcio, ¿sí? Entonces, las unidades que vamos a utilizar para la alcalinidad también son miligramos de carbonato de calcio por litro de disolución. De hecho, aquí tenemos un dato que mencionaba una de las compañeras que nos acompaña, déjenme ver si puedo, que nos mencionaba Daisy Yurani, en cuanto a los pHs del agua. Entonces se sabe que la mayor parte de las aguas presentan valores entre 6 a 9, que era justo el rango que ella nos decía. El sistema carbonato define valores característicos que nos permiten clasificar la alcalinidad según su naturaleza carbonatada. Es decir, estos valores de pH van a depender principalmente de la cantidad de estos iones en agua. Y ahí vamos a poder definir cuál es el pH exacto del agua. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí tenemos una gráfica para poder entender este tema de la alcalinidad, una gráfica que representa el volumen del ácido, de un ácido fuerte, sobre el pH del agua. Como les mencioné previamente, cuando el dióxido de carbono se mezcla, por ejemplo, con el agua lluvia, produce ácido carbónico. Ese ácido carbónico pues se encuentra aquí con un pH bajo, que es un pH aproximado de 4, una sustancia ácida, se puede descomponer en dióxido de carbono y agua. Sabemos que ese ácido carbónico se puede transformar en iones bicarbonato. Esos iones bicarbonato los vamos a encontrar aquí, como ustedes ven, a un pH mayor, ¿sí? Es decir, un pH de tipo básico. Aquí ya encontramos los iones bicarbonato. Y cuando esos iones bicarbonato se transforman a iones carbonato, tenemos aquí pHs más altos, que son los que van a determinar la alcalinidad del agua. ¿Recuerdan ustedes estas reacciones que mencionamos al inicio? Tenemos dióxido de carbono gaseoso más agua, esto produce el ácido carbónico. Ácido carbónico, en este caso se disocia en bicarbonato, iones bicarbonato más agua, y el bicarbonato se disocia en iones carbonato más iones hidrógeno. Cada uno tiene una constante de equilibrio asociada. Normalmente el proceso que se presenta con frecuencia en el agua es este. El ácido carbónico se disocia en iones bicarbonato e iones hidrógeno. Listo, entonces aquí tenemos nuevamente los equilibrios que les he mencionado. Nuevamente la alcalinidad depende de los iones bicarbonato, carbonato, hidróxido principalmente, ¿no? Estos son los determinantes de la alcalinidad, los iones hidrógeno no. Listo, aquí se nos fueron los iones hidrógeno, pero estos son los iones que determinan la alcalinidad. ¿Cómo podemos calcular la alcalinidad total de una muestra de agua?
¿Cómo podemos calcularla? Quiero que ustedes vean aquí algo, y es que como les comentaba, uno de los equilibrios más frecuentes, uno de los equilibrios químicos más frecuentes en el agua es este, en donde el ion carbonato reacciona con iones hidrógeno para formar iones bicarbonato, ¿sí? De hecho, de los iones carbonato y bicarbonato depende también la alcalinidad. Esto se representa mediante una constante de equilibrio. La constante de equilibrio relaciona la concentración de los, en este caso, de los reactivos. Bueno, aquí tenemos concentración de reactivos dividido en concentración de productos. Entonces aquí, si nosotros, por ejemplo, conocemos el valor de la constante, que ese ya está identificado en la literatura, sí, ya lo vamos a ver, nosotros podemos despejar, por ejemplo, la concentración de iones carbonato para poder calcular la alcalinidad. Entonces, ¿cómo lo despejo? Este ion bicarbonato pasaría al otro lado de la expresión a multiplicar, como lo vemos aquí, a multiplicar. Y también, entonces, estos iones hidrógeno pasan al otro lado de la expresión a dividir, como acá. Esto para poder calcular la concentración de iones bicarbonato. ¿Listo? Si en mi ejercicio me están dando K2, si me dan la concentración de iones bicarbonato y la concentración de iones hidrógeno, yo puedo calcular la concentración de iones carbonato. Entonces aquí les voy a pedir que tomemos nota de la siguiente ecuación. Les voy a pedir que tomemos nota de esta ecuación que nos va a permitir calcular la alcalinidad total. Recordemos que la alcalinidad se debe a la presencia de iones bicarbonato nuevamente. Entonces, si tenemos la concentración de iones bicarbonato en nuestro ejercicio, podemos reemplazarla en la fórmula de alcalinidad. Aquí está. A esto le vamos a sumar la concentración de los iones carbonato. Miren ustedes qué es esta, iones carbonato, es esta de aquí. Este 2 se atribuye a la carga del ion, entonces tendríamos 2 por el valor de la concentración de iones carbonato, más la concentración de iones hidroxilo, menos la concentración de iones hidrógeno. Dado que estos pues no están aportando a la alcalinidad, debemos restarlos. Si tenemos la concentración, debemos restarla de esta expresión. Entonces les voy a pedir que tomemos nota de esta expresión. En este caso, si en nuestro ejercicio, como les comento, nos dan las concentraciones correspondientes de iones bicarbonato y nos dan, por ejemplo, el valor del pH, nos dan el valor del pH, pues vamos a poder estimar la concentración de iones hidrógeno e iones hidroxilo para poder calcular la alcalinidad total. ¿Listo? Exacto, por aquí Pedro dice, por eso el bicarbonato de sodio quita la acidez estomacal. Exactamente, es un efecto de neutralización. Entonces, bueno, déjenme, les explico aquí algo porque, bueno, se nos ha acabado el tiempo de la web, sin embargo, podemos continuar en nuestra próxima clase. Voy a explicarles esto en 3 minuticos. Quiero que veamos 2 tipos de alcalinidad existentes. De hecho, hay 2 tipos de alcalinidad, una denominada alcalinidad fenolftaleínica, ¿sí? O también denominada alcalinidad cáustica. En este caso, esta alcalinidad va a depender del pH de la muestra o del pH de titulación de la muestra. Si nuestra muestra, por ejemplo, tiene un pH de 8,3, la alcalinidad es de este tipo, fenolftaleínica. ¿Esto qué determina? Entonces, la alcalinidad fenolftaleínica va a depender únicamente de los iones carbonato. Quiere decir que para determinar esta alcalinidad a este valor de pH, yo debo tener la concentración de iones carbonato y a esto sumarle la concentración de iones hidroxilo. Es de esta manera que calculo la alcalinidad. La alcalinidad cuando mi pH es de aproximadamente 8,3. Esto va a depender de estos 2 tipos de iones. Sí, ya les paso el listado de asistencia, denme 2 minuticos. Y por último tenemos la alcalinidad total. Esta alcalinidad total
regularmente se presenta cuando la muestra, en este caso tiene un pH de 4,5, o sea, decimos que cuando en este caso, para poder hallar esa alcalinidad, tenemos que en nuestra titulación, en este pH de 4,5, pues se presenta la titulación, decimos que hablamos de una alcalinidad total, que fue la que les expliqué previamente, que depende de la concentración de iones bicarbonato, más los iones carbonato, más los iones hidroxilo, menos los iones hidróneo. ¿Listo? Entonces tenemos aquí la alcalinidad total. Entonces, para finalizar, permítanme, vamos a hacer un ejercicio. Mientras tanto, les voy a ir pasando la asistencia. Finalizamos con este ejercicio. Permítanme, ya les paso la asistencia. Entonces, les recomiendo que revisen el conjunto de este ejercicio y con ello finalizamos. ¿Listo? Les estoy pasando aquí el enlace de la asistencia para que por favor lo vayan diligenciando. Bueno, entonces vamos a realizar el siguiente ejercicio de alcalinidad. Calcular la alcalinidad, de una muestra de agua que tiene un pH de 8,5 y que presenta iones carbonato con una concentración molar de 2,5 por 10 a la menos 4. Esto es molaridad, es decir, moles sobre litro. Teniendo en cuenta que la constante de disociación de los iones bicarbonato es K2, que es un valor conocido en la literatura, 4,7 por 10 a la menos 11, resuelva el problema. Vamos a calcular la alcalinidad de una muestra de agua que tiene un pH de 8,5. ¿Recuerdan ustedes que hablábamos de la alcalinidad fenolftaleínica? Cuando en este caso la titulación se da a un pH de 8,3, decimos que esa alcalinidad va a depender de los iones carbonato y los iones hidroxilo. ¿Listo? Entonces, tenemos aquí los datos del ejercicio. Vamos a tener el pH, que es de 8,5. Aquí lo tenemos, entonces vamos a identificar las incógnitas y variables conocidas. Tenemos el pH, tenemos también la concentración, con mucho gusto María Alejandra, tenemos la concentración de iones bicarbonato que está aquí, de iones carbonato, que es de 2,5 por 10 a la menos 4, y tenemos el valor de K2. Vamos a ver qué fórmula podemos utilizar. Entonces miren ustedes, tenemos, recuerden, la fórmula para calcular la alcalinidad total y tenemos la fórmula para calcular la alcalinidad fenolftaleínica. Entonces, ¿cuál fórmula creen ustedes que debemos aplicar en este caso? La fórmula de la alcalinidad total, que depende de cada uno de los iones que determinan la alcalinidad, o la alcalinidad fenolftaleínica. ¿Cuál fórmula creen ustedes que podemos aplicar? ¿O qué datos tenemos para poder aplicar estas concentraciones? Para poder calcular esta alcalinidad. Listo. Entonces aquí en este caso, miren ustedes, tenemos la concentración de iones carbonato y de iones hidroxilo. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, en este caso, permítanme ustedes, vamos a aplicar entonces la fórmula de alcalinidad fenolftaleínica. Entonces aquí, por ejemplo, lo que nosotros sabemos es que tenemos la concentración de iones H, permítanme me devuelvo un poquitico aquí para que ustedes vean este paso. Nosotros sabemos que el pH es igual a menos logaritmo de la concentración de iones hidróneo. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos el pH que es de 8,5. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a calcular la concentración de iones hidróneo empleando el inverso del logaritmo natural. Entonces nosotros podemos decir que esto va a ser igual a la base 10 menos el pH, ¿sí? Y en este caso, nosotros como lo que necesitamos es obtener la concentración de iones H, entonces decimos que en este caso el pOH es igual a menos logaritmo de OH. Recordemos que el pOH también es igual a 14 menos el pOH.
Así que si nosotros despejamos la concentración de iones hidroxilo, tenemos que esto va a ser igual a la base 10 menos 14 menos pH. Nosotros ya tenemos el pH que es 8,5. Entonces lo que hacemos es reemplazar 14 menos 8,5. Entonces vamos a hacer este cálculo aquí para que ustedes vean. Aquí está. Entonces para calcular la concentración de iones OH decimos que esto es igual a la base 10 elevado a 14 menos 8,5, que es menos 5,5. Y reemplazamos en la fórmula. Concentración de iones carbonato que están aquí, 2,5 por 10 a la menos 4 es el valor de la concentración de iones carbonato, más la concentración de iones OH, que es 10 a la menos 5,5. Y este cálculo nos da 2,53 por 10 a la menos 4 molar. Recuerden que aquí lo que estoy determinando es la alcalinidad fenolftaleínica. Listo. Entonces aquí, bueno, ya para cerrar nuestra web, les voy a pedir entonces que identifiquen los datos que ustedes tienen allí en el foro. Por favor, identifiquen los datos que tienen en el foro y vamos a realizar algunos ejercicios el día lunes centrados específicamente en los ejercicios que ustedes tienen asignados allí en la actividad. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar el día lunes. Por aquí tengo los horarios. De hecho, voy a enviarles un recordatorio de nuestros CIPAS. Recuerden que tenemos el CIPAS el día lunes 1 de marzo de 8 a 9. Ese día pues vamos a tener un encuentro de 1 hora en donde vamos a realizar ejercicios en contexto con la guía. Por eso necesito que ustedes tengan sus datos a la mano y también calculadora para que podamos resolver alguno de ellos tomando en consideración este contexto teórico. ¿Listo? Listo, claro que sí, Jenny, por supuesto. De hecho, el día de mañana les comparto la grabación de la web para que tengan presentes estos conceptos y vamos a desarrollar algunos ejercicios el día lunes ya con estos conceptos en mente. ¿Listo? Entonces, bueno, permítanme, claro que sí, Pedro, les comparto la presentación. Paola me dice, profe, ¿nos puede regalar el link por este chat, por favor? Paola, ¿te refieres al link de asistencia? Me imagino que sí. Igual mañana temprano les voy a compartir la grabación, ¿vale? Para que la puedan tener. Eso, perfecto. Entonces yo les comparto la presentación a través de sus correos. Les agradezco nuevamente su participación en esta web. Espero pues tengan un feliz fin de semana y pues estamos en contacto el día lunes. Recuerden, vamos a desarrollar los ejercicios del paso 4. Muchísimas gracias, Carolina. Bueno, esto depende de cómo nos vaya el día lunes. Si el día lunes tenemos un número similar al de la web de estudiantes en el CIPAS, pues vamos a desarrollar allí los ejercicios. Si todavía quedan algunas dudas, entonces el día jueves hacemos la clase, pero nos vamos a concentrar en los ejercicios de alcalinidad y dureza de la guía. ¿Listo? Entonces vamos a tener dos opciones, lunes y muy probablemente el jueves hacemos otra clase, pero el lunes hay CIPAS. Por allí los espero. Bueno, muchísimas gracias a todos y que pasen una feliz noche. Profe, muchas gracias. Gracias, feliz noche. Gracias, profe. Bueno, muchas gracias. Feliz noche para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Gracias. Bueno, luego, gracias. Bueno, avanzada, me parece muy bien. No, pues no tan avanzada, pero digamos que